eso es lo que a mí me da miedo, que aquello era normal para nosotros. Y salió el rosario, acabamos el rosario y fuimos a cenar. Y la cena fue fantástica. Las cenas normalmente eran poca cosa. Un primer plato, un segundo y el vaso de leche con las 5 galletas. El primer plato era nada. Era un caldo con unos fideos o un puré de las sobras de lo que había del mediodía. El otro hacía un puré. Segundo. Y la fruta ya nos la daban por ahí o en la merienda. No pasábamos hambre. Teníamos desayuno, comida, merienda y la cena. La cena era poca cosa. Pero esa noche teníamos primer plato, que estaba bien, 2 segundos platos y 2 postres. Y los postres especiales, me acuerdo de todos. Estaba el flan, estaban las natillas, estaba el arroz con leche, estaban los calostros, estaba el brazo gitano, estaban pastas, ¿qué más había por ahí? Bizcochos especiales, y teníamos 2. Y además lo que era especial de esa noche también es que no solo podías comer, sino que podías dejar comida en el plato, cosas que otras noches no podías hacer, no podías dejar comida en el plato. Pues esa noche, o sea que, y ahí nos pusimos hasta arriba. Y otra de las razones por lo que era una cena especial, no solo era porque, como un premio, por haber sido buenos niños y haber rezado tantos y haber ayudado a un alma del purgatorio a ascender hacia el cielo. Era también porque otra de las tradiciones del Día de los Difuntos, depende de regiones, pero por lo menos en Palencia, que es Castilla pura y dura, en este pueblo, los muertos vienen a los lugares donde han habitado y comen, participan de las comidas con los vivos. Entonces, no es que se vean, pero es esa la tradición. Entonces, aquí, como en el internado, el personal civil era pues de la comarca y de los pueblos alrededores, había una tradición que era: se dejaban partes de los dulces y las comidas fuera de las comidas de la ventana de la cocina. Está por toda la comarca, no sé si seguirá haciendo, pero hay gente que el Día de los Difuntos deja comida fuera de las ventanas, para que cuando los difuntos vengan y vuelvan, los seres queridos encuentren algo de comida. Pues por eso también la cena era especial, porque allí en el internado se seguía la tradición y fuera de las ventanas de la cocina se dejaba comida. Fue un día feliz, sin altercados. Dormimos como angelitos, con la conciencia del deber cumplido, de haber sido buenos niños, de haber rezado mucho. Esa era la idea. Y con los estómagos felices, con nuestros 2 postres. Dormimos sin incidentes. O sea, la historia es la del auténtico Fede, porque nosotros habíamos estado rezando por la foto de ese niño que habíamos encontrado, que había muerto 20 años antes, en un rincón, la tumba en un rincón del cementerio. Y como no tenía nombre, le llamamos Fede, Fede, Fede. Y todos teníamos la imagen de Fede, que era el niño que veíamos con nosotros en las clases y en el recreo. Pero Fede, el verdadero Fede, no estaba muy lejos de nosotros, estaría en los pabellones, a kilómetro y medio de distancia con los otros niños. ¿Y qué pasa? Que este niño, Fede, ya era de los mayores también. Los niños externos se sabían muy bien la tradición de dejar la comida y los postres y las golosinas fuera de las ventanas. Entonces, como más nosotros cenábamos y nos íbamos a la cama pronto, los niños externos vinieron, no sé si 4, 5, 6, vinieron esa noche tan pronto como enfilamos hacia el dormitorio y nos acostamos, vinieron fuera a recoger los postres. Y se pimplaron de postres, pero tanto había por recoger fuera de las ventanas de la cocina, traían una mochila y ahí metieron todo lo que pudieron. Había, porque no había muchos contenedores de plástico, pero recuerdo unos dulces que hacían las monjas, que eran como magdalenas, unos bizcochos riquísimos que lo guardaban en lo que eran los cartones de los huevos. Los guardaban ahí. Bueno, cogieron todo lo que había, vinieron y se lo llevaron. Y según estaban regresando hacia los pabellones, hacia donde ellos vivían, según estaban regresando,
Cuentan, porque esto ya es la historia de lo que contaron los externos, cuentan que de pronto vieron un grupo de personas. Esto era como una pequeña carretera sin asfaltar que había entre los pabellones y el colegio. Ya volvían con su mochila, con todos los alimentos que habían cogido. Y de pronto vieron un grupo de personas, así como apartada en la cuneta de la carretera, pero allí mismo, según iban ellos, llevarían un par de linternas y vieron que era un grupo, pues también 6 o 7 personas, dijeron con ropas muy anticuadas, ropas como de la guerra civil, abrigos, chaquetas, y no miraban, no les miraban, era como que no querían ver la luz, como que tenían la cabeza así baja y no les miraban. Entonces se pararon, el grupo de niños se pararon, les miraban con la linterna y se pararon a ver qué hacían. Pensaron que era una familia de gitanos, eso es lo que dijeron ellos que pensaron. Por aquel entonces, estoy hablando, pues mira, tal día como hoy, hace ya más de 40 años. 40 por lo menos, 42 seguramente, 43. Por aquel entonces había gente en España que viajaba andando, que se movía o iban con una caballeriza, a lo mejor un caballo, o si no, un carro o andando. Y esta gente prefería hacerlo de noche, porque hacía menos calor, una noche como con luz, con luna, con algo de luna, como era esta noche. Y porque era gente pobre, y había gente que se movía de lado a lado, andando, de pueblo a pueblo, andando. Y también porque siendo gente con menos recursos y pobre, si viajabas por la noche, pues siempre te podías hacer con algo, de un árbol frutal, de un huerto, una gallina, una cabra suelta. O sea, la gente que robaba. Se pensaron cuando vieron los niños ese grupo de gente que sería un grupo pues viajando, obviamente de noche, o de gitanos o algo. Entonces se quedaron, pararon en seco y se quedaron mirando. Y el grupo este no hacía nada, estaban ahí, como esperando a que ellos pasasen, a que los niños pasasen de largo. Tampoco se acercaban a ellos, a los niños, ni nada, ni les miraban, como abstraídos. Y así estuvieron un rato. Los niños eran los que tenían luz. Este grupo de gente no tenía nada. Ni luces, ni maletas, ni bultos, ni un caballo, ni un perro, nada. Nada más que lo opuesto. Y no sabían qué hacer cuando de pronto de ese grupo de niños, un niño, como ellos, se adelanta un poco hacia ellos, pero sin levantar la cabeza. Y le iluminaban, no sé si tenían un par de linternas, la iluminaban. Y el niño este dice: Fede, ven. Llamó a Federico. Fede, ven. Y Federico, que era de los mayores del grupo, pues tampoco tenía miedo especialmente. Se acercó al niño este. Y los otros del grupo iluminando con la linterna. Y cuentan que Fede se acercó y estuvo hablando con este niño. Y no saben lo que el niño este le dijo porque no levantaba la cabeza, no miraba a los ojos, no levantaba, no quería ver la luz, no quería mirar a Fede, no quería. Pero Fede se volvió al grupo y dice: dame la mochila. A quien llevaba la mochila con los alimentos, dame la mochila. Dice que, y le preguntaron: ¿quiénes son esa gente? ¿Son gitanos? ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? Dice que la comida es de ellos, que no nos pertenece a nosotros, que la comida es de ellos. Y ya hubo alguien: no nos quieren robar la comida es nuestra, la hemos cogido nosotros, que se busquen, que vayan a buscar por otro lado. Pensaban que eran gente pues que iban cogiendo la comida de las ventanas. No. Y dice Fede: no os preocupéis, déjame la mochila, ya verás, yo le convenzo para que conseguirla de vuelta, yo os traigo. Vosotros iros, caminar hacia, esperarme en los pabellones, iros. Entonces Fede cogió la mochila, volvió hasta el niño este que le esperaba. El niño le tendió la mano
y Fede cogió la mano de este niño. Y allá se fueron hasta el grupo y luego el grupo se apartó, así hacia un lado del camino se apartó, hacia allá, y empezó a perderse en la oscuridad, porque todo esto el grupo de niños lo estaban mirando con las linternas, y ya cuando vieron que se perdían en la oscuridad, el grupo de niños se marchó a sus casas, a los pabellones, a esperar a Fede, a ver qué pasaba. Fede nunca apareció esa noche. Le esperaron durante un rato, luego, bueno, pues Fede es que tampoco estaba ni preocupado ni nada, ni el grupo de personas estas había hecho nada malo, no había dicho nada, no habían ni abierto la boca, ni les habían mirado. O sea que los niños, después de esperar al Fede un rato, se fueron a dormir. Se fueron a dormir. Así es tal como lo contaron. Fede apareció muerto, incrustado en la verja de la puerta de entrada del cementerio. A la mañana siguiente alguien lo vio allí, enlazado. Una de las lanzas la tenía incrustada en el abdomen y había caído y le salía por detrás de la espalda. Y dijeron, este niño, por alguna razón, anoche intentó saltar, meterse dentro del cementerio, resbaló sobre alguno de los... Al saltar por encima de la verja, resbaló sobre alguno de los hierros y se incrustó. Se incrustó la lanza. Se incrustó lo que era el pico de la verja. Y la discusión era, ¿estaba intentando entrar al cementerio o estaba intentando salir del cementerio? Dijeron, no, estaba intentando saltar. No la tapia, porque la tapia no llegaba a saltar por lo que era la puerta, la verja del cementerio, hacia adentro, porque el pobre Fede había quedado con los pies hacia afuera y la cabeza y los brazos colgados hacia dentro del cementerio. O sea que obviamente estaba intentando entrar al cementerio cuando había tenido este horrible accidente. ¿Pero por qué se discutió si era entrada o salida? Porque la mochila de los alimentos estaba dentro del cementerio. La mochila estaba al lado de la tumba del niño este, por el que todos habíamos rezado. Y los alimentos los habían comido, pero los envoltorios, las cajas de huevos y los envoltorios de los dulces y todo, estaban extendidos por toda esa parte del cementerio, entre la tumba del niño este y otras tumbas que había alrededor, que era como la parte más descuidada. Solo los viejos del lugar dieron la clave para lo que había pasado. Porque dijeron, no, esa es la tapia del hospital. Ese es el muro del hospital. Las tumbas que habían por ahí, las más dilapidadas, eran las tumbas donde estaban enterrados los que habían muerto en el hospital de tuberculosos, que había sido el internado anteriormente. El internado tenía su propio cementerio oculto, que había en secreto, de cuando era tiempos cuando había sido en tiempos de un hospital de tuberculosos. Es una historia, ya hablaré en otro momento de eso, pero ese cementerio ya no se usaba desde hace años. Pero ese cementerio era para los tuberculosos que morían allí, que no eran de la comarca. Los que habían sido tuberculosos que morían de la comarca estaban enterrados en los cementerios locales, y había unos cuantos. Y este niño, porque la madre todavía vivía, y fueron a preguntar a la madre cuando surgió lo de todos que habíamos estado rezando por Fede, este niño había muerto de tuberculosis y había muerto en lo que era el internado anteriormente, un hospital de tuberculosos. Había muerto allí a los 12 años de edad. Y como él, una buena parte de los que estaban enterrados alrededor. El grupo de gente que Fede
y los externos habían encontrado eran los muertos. Eran los muertos que habían muerto en el hospital, en el internado, y volvían a participar de la comida del Día de los Difuntos. Volvían a recoger su comida, la que habían dejado para ellos. No iban a robársela a Fede y los externos. Fede y los externos se la habían robado a ellos. Ellos simplemente reclamaron lo que era suyo, de vuelta. Y ahí surgió que todos habíamos estado rezando por Fede, pero por el Fede vivo. Y le enviamos al cielo, imagino. Por lo menos espero. Y hubo más coincidencias, porque Fede murió a los 12 años, que era la edad que tenía el niño este que estaba en la tumba. Y la madre de ese niño todavía vivía y no era tan mayor. Y la madre de Fede, resulta que ambas, sí, eran familia, eran primas hermanas, segundo. Y hubo un intento de exhumar el desenterrar el cadáver de este niño, pero como llevaba 20 años la familia no lo permitió. Pero lo que sí permitió, como ambas madres eran primas hermanas, es que a Fede le enterrasen junto con ese niño. Desexcavaron la tumba, además la tumba había que arreglarla, o sea que desenterraron parte de la tumba y encima del ataúd del niño ese que estaba muerto 20 años antes, pusieron el ataúd de Fede. Y yo no sé si todavía existirá, pero sí, en el cementerio de Quintana del Puente, provincia de Palencia, sé que entonces pusieron una nueva cruz de hierro en esta tumba con la foto de los dos niños, ambos muertos a la edad de 12 años. Uno por la tuberculosis y otro por nuestra devoción extrema. Hasta la próxima historia.